Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo unidos en un solo amor. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Después de esto murió el rey de los amonitas y reinó en su lugar su hijo Hanún. Dijo David: tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. David envió a sus servidores para que le consolaran por su padre. Cuando los servidores de David llegaron al país de los amonitas, dijeron los jefes de los amonitas a Hanún, su señor: ¿acaso David te envía a consolar porque quiere hacer honor a tu padre ante sus ojos? ¿No te ha enviado David sus siervos para espiar la ciudad, explorarla y destruirla? Entonces Hanún prendió a los servidores de David, les rapó la mitad de la barba, cortó sus vestidos hasta la mitad de las nalgas y los despachó. Se lo comunicaron a David y envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les mandó a decir: quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, después volveréis. Vieron los amonitas que se habían hecho odiosos a David, y enviaron para tomar a sueldo arameos de Bet-Rehob y arameos de Sobá, 20,000 infantes. Del rey de Maacá, 1,000 hombres, y del rey de Tob, 12,000. Lo puso David y mandó a Joab con toda la tropa, los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la puerta, mientras que los arameos de Sobá y Rehob y los hombres de Tob y de Maacá estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Y dijo: si los arameos me dominan, ven en mi ayuda. Si los amonitas te dominan a ti, vendré en tu socorro. Ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos, que huyeron ante él. Viendo los amonitas que los arameos emprendían fuga, huyeron también ellos ante Abisai y entraron en la ciudad, mientras que Joab se alejó de los amonitas y entró en Jerusalén. Vieron los arameos que habían sido vencidos por Israel y se concentraron todos. Hadadezer mandó venir a los arameos del otro lado del río y llegaron a Helam, viniendo a su cabeza Sobac, jefe del ejército de Hadadezer. Se dio aviso a David, quien reuniendo a todo Israel pasó el Jordán y llegó a Helam. Los arameos se ordenaron en batalla frente a David y combatieron contra él. Huyeron los arameos ante Israel y David abatió a los arameos 700 carros y 40,000 de carro. Hirió también a Sobac, jefe de su ejército, que murió allí mismo. Cuando todos los reyes vasallos de Hadadezer vieron que habían sido batidos ante Israel, hicieron la paz con Israel y se quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Capítulo 11. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña,
envió David a Joab en sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio en Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: «Es Bersabé, hija de Eliam, mujer de Urías, elitita». David envió gente que la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas, y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a decir a David: «Estoy encinta». David mandó a decir a Joab: «Envíame a Urías elitita». Joab envió a Urías a donde David. Llegó Urías donde él y David le preguntó a Joab: «¿Y por el ejército y por la marcha de la guerra?» Y dijo David a Urías: «Baja a tu casa y lava tus pies». Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey, con la guardia de su señor, y no bajó a su casa. Avisaron a David: «Urías no ha bajado a su casa». Preguntó David a Urías: «¿No vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa?» Urías respondió a David: «El arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab mi señor y los siervos de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal cosa». Entonces David dijo a Urías: «Quédate hoy también y mañana te despediré». Se quedó Urías aquel día en Jerusalén, y al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se le envió por medio de Urías. En la carta había escrito: «Poned a Urías frente a lo más reñido de la batalla y retiraos de detrás de él para que sea herido y muera». Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urías en el sitio que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David, y murió también Urías elitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra, y ordenó al mensajero: «Cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias de la batalla, si salta la cólera del rey y te dice: ¿por qué os habéis acertado la ciudad para sacarla? ¿No sabíais que tirarían sobre vosotros desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla?» Tú le dices: «También ha muerto tu siervo Urías elitita». Partió el mensajero y llegando comunicó a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero: «¿Por qué os habéis acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla?» El mensajero dijo a David: «Aquellos hombres se crecieron frente a nosotros, hicieron una salida contra nosotros en campo raso y los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urías elitita».
Entonces David dijo al mensajero: esto ha de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devora ya a uno y ya a otro. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y así te darás ánimos. Supo la mujer de Urías que había muerto Urías, su marido, e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella y la recibió en su casa, haciéndola su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 109. Del maestro de coro, de David. Salmo. Dios de mi alabanza, no te quedes callado, porque unos hombres malvados y mentirosos han abierto su boca contra mí. Me han alabado con mentira en los labios, me han envuelto con palabras de odio, me combaten sin motivo, me acusan a cambio de mi amor, aunque yo oraba por ellos. Me devuelven mal por bien y odio por amor, diciendo: que se ponga contra él a un impío y tenga un acusador a su derecha, que salga condenado del juicio y su apelación quede frustrada, que sean pocos sus días y que otro ocupe su cargo, que sus hijos queden huérfanos y su mujer viuda, que sus hijos vayan errantes pidiendo limosna y sean echados de sus casas derruidas, que el acreedor se apodere de sus bienes y gente extraña le arrebate sus ganancias, que ni uno solo le tenga piedad y nadie se compadezca de sus huérfanos, que su posteridad sea exterminada y en una generación desaparezca su nombre, que el Señor recuerde la culpa de sus padres y no borre el pecado de su madre, que estén siempre delante del Señor y Él extirpe su recuerdo de la tierra, porque nunca pensó en practicar la misericordia, sino que persiguió hasta la muerte al pobre, al desvalido y al hombre atribulado. Amó la maldición, que recaiga sobre él. No quiso la bendición, que se retire de él. Se revistió de la maldición como de un manto, que ella penetre como agua en su interior y como aceite en sus huesos, que sea como un vestido que lo cubra y como un cinturón que lo ciña para siempre, que así retribuya el Señor a mis acusadores, a aquellos que me calumnian. Pero tú, Señor, trátame bien, por el honor de tu nombre, líbrame por la bondad de tu misericordia, porque yo soy pobre y miserable, y mi corazón está traspasado. Me desvanezco como sombra que declina, soy sacudido como la langosta. De tanto ayunar se me doblan las rodillas y mi cuerpo está débil y enflaquecido. Soy para ellos un ser despreciable. Al verme, mueven la cabeza. Ayúdame, Señor, Dios mío. Sálvame por tu misericordia, para que sepan que aquí está tu mano y que tú, Señor, has hecho esto. No importa que ellos maldigan, con tal que tú me bendigas. Queden confundidos mis adversarios mientras tu servidor se llena de alegría. Que mis acusadores se cubran de oprobio y la vergüenza los envuelva como un manto. Yo daré gracias al Señor en alta voz. Los alabaré en medio de la multitud, porque Él se puso de parte del pobre, para salvarlo de sus acusadores. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan 1:35-51, 2:1-25. Los primeros discípulos.
Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano, Simón, y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y le llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe. Y Jesús le dice: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret». Le respondió Natanael: «¿De Nazaret puede haber cosa buena?». Le dice Felipe: «Ven y lo verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Le dice Natanael: «¿De qué me conoces?». Le respondió Jesús: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Le respondió Natanael: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores». Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». La boda en Caná. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: «¿No tienen vino?». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre, y sus hermanos, y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. La primera Pascua, la purificación del templo. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas,
y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me devora». Los judíos entonces replicaron diciéndole: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré». Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Estancia en Jerusalén. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. 12 de mayo, día 132. Las lecturas de hoy, con toda franqueza, describen los pecados graves que resultan de la desobediencia de David a los mandatos de Dios. David envió a unos para que se la trajesen, y cuando llegó, durmió con ella. Entonces David amontona pecado sobre pecado, al dar órdenes que aseguren que el esposo de Betsabé sea asesinado en la batalla. David pecó, así de simple. Afortunadamente, el remedio para el pecado es también muy sencillo. Jesús resume toda la vida cristiana cuando dice: «Sígueme». Eso es, simple y llanamente. Si obedecemos ese único mandato, o más bien, si queremos responder a esa invitación, entonces todo lo demás empieza a ir bien. María, la madre de Jesús, pone una carga muy similar a los sirvientes en Caná. Hagan lo que Él les diga. Sí, la vida espiritual requerirá discernimiento y lucha, y habrá preguntas y dudas, pero al final es bastante sencilla. Seguir a Jesús y hacer lo que Él te diga. Los primeros discípulos respondieron a la llamada de Jesús, renunciando a todo y siguiendo a Jesús con entusiasmo, porque siguieron a Jesús de cerca. Vieron grandes milagros e incluso degustaron el vino bueno. Incluso en medio de tus luchas y fracasos, Jesús te llama a que le sigas. ¿Cómo te llama Jesús a seguirlo más de cerca en la actualidad?